¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a los webinars de la carrera de comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Soy Juan Carlos Guerrero y un viernes más estoy aquí transmitiendo y acompañándote para ofrecerte lo que se ha convertido en la clave de estas invitaciones que te hacemos semanalmente a participar de estos eventos. Una vez más estamos aquí para ofrecerte información y educación gratuita. ¿Qué mejor que cerrar la semana con este tipo de concepto? El día de hoy tenemos nuevos invitados y, por supuesto, un nuevo tema absolutamente centrado en la actualidad que vive el mundo. El día de hoy vamos a hablar de periodismo deportivo. El día de hoy vamos a tener a 3 especialistas que van a contarnos cómo se hace ese trabajo en el marco del reto que debe de llevar adelante el periodismo deportivo. Reto del periodismo deportivo en tiempos de COVID, sin duda, como en cualquier otra esfera, como en cualquier otro ámbito profesional, debe ser en estos momentos tan complicado como se ha reseñado en diversas instancias profesionales en el mundo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de ese tema con nuestros invitados, que son Daniela Fernández Basalo, que en instantes va a estar aquí acompañándonos. Daniela, por supuesto, la conocen. Ella es comentarista y presentadora de Movistar Deportes. También nos va a acompañar, ya está también aquí conectado con nosotros, Ricardo Montoya Descalzi, de Panamericana Televisión. Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente por tenerte aquí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos. El placer es todo mío, créeme. Muchas gracias, gracias. Y finalmente, nuestro tercer invitado desde la Argentina, invitado especial, llega desde la cadena ESPN, se llama Jorge Barril. Todos lo conocemos, todos lo seguimos, todos lo escuchamos a este destacado periodista, relator y conductor argentino con más de 30 años de trayectoria. Jorge, un verdadero placer tenerte la tarde de hoy aquí en la Universidad San Ignacio de Loyola. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola Juan Carlos, bueno, qué bueno saludarte y para mí es un placer compartir este momento con todos ustedes. Gracias por convocarme, por permitirme participar, por contar mis experiencias y por sobre todas las cosas por seguir tan de cerca en cualquier momento, aún en los tiempos del COVID-19, de una carrera que no es más ni menos que mi vocación y la de muchos de nosotros y que abrazamos con tanto amor y tanto cariño y que respetamos en cualquier circunstancia, ¿no? Más allá de esta que se acaba de presentar. Yo creo que sí. Muchísimas gracias, Jorge. Para nosotros es un lujo tenerlos a todos ustedes esta tarde aquí para hablar del periodismo deportivo en tiempos de pandemia. Recordando siempre a nuestra audiencia las reglas de juego en nuestros webinars, como siempre, las siguientes. Cada invitado tiene entre 20 y 25 minutos para desarrollar su disertación, exposición, conversación y o entrevista. Puede o no utilizar láminas para graficar estas y luego vendrán las preguntas de los asistentes que el día de hoy son un número bastante importante porque de hecho el periodismo deportivo despierta mucho interés. Al término de las 3 exposiciones empezaremos a escoger las preguntas para compartirlas con nuestros invitados. Entonces, si todos estamos de acuerdo, vamos a empezar esta presentación del día de hoy con la participación de Ricardo Montoya Descalzi. Es psicólogo y periodista deportivo, posee una maestría en humanidades otorgada por la Universidad de Queens en Canadá y ha seguido cursos doctorales completos en la Universidad de Western Ontario. Ha publicado el libro La Maratón Final del Joven Piernas de Titanio, cuyo contenido es sobre el deporte y la mente. Es columnista en el diario El Comercio, trabaja en Panamericana Televisión y anteriormente en Canal A y Radio Ovación. Durante el Campeonato Mundial Rusia 2018 fue colaborador de la cadena ESPN. Actualmente se desempeña como docente en 2 universidades de nuestro medio. Ricardo, nuevamente bienvenido a nombre de la carrera de comunicaciones, sus autoridades y a nombre de las autoridades de la Facultad de Humanidades. El escenario es tuyo. Escuchamos. Honrado, Juan Carlos, de compartir hoy la plática con Daniela, que creo que prestigia el periodismo deportivo en el país, y además que es una periodista que no es futbolcéntrica, ¿no? Sino que más bien amplía el panorama de los deportes en el Perú. Y también, por supuesto, de reencontrarme con Jorge Barril, a quien pude conocer en la Argentina, y de quien doy fe es además de un periodista estupendo, inteligente y lúcido, una bellísima persona. Y entonces les estoy agradecido por eso. Bueno,
les voy a contar un poquito de la historia de cómo llegué al periodismo y después la voy a contextualizar con esta situación particular que nos está tocando vivir. Y tiene que ver con una situación peculiar. Mi madre, mi mamá, estaba muy mal, estaba ya yo vivía en Canadá. Yo vivía en Canadá y había elegido dedicarme a la psicología. Mi pasión desde chico tenía que ver con el periodismo deportivo. Me cuentan mis hermanos que aprendía a hablar tratando de decir las palabras de un equipo y tratando de investigar qué es lo que decían las letritas abajo de la revista El Gráfico para saber qué historias contaban. Amaba el fútbol, el boxeo luego, cuando yo tenía más o menos 10 años, terminó siendo un puente, como en tantos casos, que me acabó acercando a mi viejo. El gordo Hernán Casiari también contaba que a él el fútbol no le importaba, pero que él era hincha de Racing y que podía hablar justamente con su papá sobre Racing Club. Y bueno, y siempre fantaseaba yo con ser periodista deportivo. Devoraba la revista Ovación de Pocho Rospigliosi, admiraba a Emilio La Ferrandería El Beco, me encantaba cómo escribía y soñaba con algún día poder escribir en el diario El Comercio y salir en Panamericana Televisión y trabajar haciendo lo que finalmente me tocó hacer. La cuestión es que, pero por inseguridad y además porque le tenía pavor a las matemáticas, yo acabé dedicándome inicialmente a la psicología. No tenía 17 años y no estaba muy seguro de poder ingresar a la universidad por mi impericia matemática. Y entonces postulé a una universidad en ese momento que exigía menos puntaje numérico, que evaluaba menos la aritmética y el álgebra, y entonces a una carrera que obviamente no lo solicitaba, y así llegué recalando de costadito, y esto por favor no se lo cuenten a nadie, a la psicología, ¿no? Y los primeros años fue un alumno fatal porque yo quería ser periodista deportivo y estaba allí de casualidad. Después me di cuenta que me podía servir y me terminé enamorando también de la psicología. Y luego de que terminé psicología y renuncié un poco a mi vocación de periodista deportivo, acabé marchando a Canadá. Tuve la suerte de que generosamente me obsequiaron una beca, me gané una beca y en literatura. Mi vida era ser profesor en una universidad canadiense, ¿no? Eso es lo que iba a hacer yo. Iba a ser docente de literatura latinoamericana en Ontario. Ya había acabado una maestría y estaba en los cursos doctorales. Me faltaban 3 meses y medio, me faltaba terminar la tesis de 400 páginas. Tenía escrita 150 páginas y me faltaba todavía pues un grueso importante, cuando mi mamá se pone mal y entonces regreso a Perú. Y regreso a Perú y pido una vacancia por un tiempo para poder venir acá, y allí se me abre la oportunidad de trabajar en la televisión. Me dijeron: Ricardo, ¿quieres trabajar en la televisión? Un amigo, Omar Ruiz Somocurso, ustedes lo deben conocer, me dice, porque yo me conocía de joven, me convoca, y entonces yo digo, esto es lo que siempre soñé. Mi vieja, en ese momento, y mi viejo no entendían, estaba a punto de tener el PhD, ¿no? Ya tenía la maestría, el PhD, iba a ser profesor en Canadá, iba a ser doctor. Y le dije que no, me quedé en el Perú, y es una decisión de la que extrañamente no me arrepiento, ¿no? Creo que yo nací tengo distintas pasiones y distintas vocaciones, pero tenía que pasar por esto porque era algo que genuinamente amaba. La pasión no siempre es un cliché. A veces uno auténticamente tiene una vocación y la tiene que perseguir. Y esto no tiene que ver necesariamente con que uno ejerza o no ejerza su vocación. La vida parece que es demasiado corta para que uno no haga lo que uno quiera, ¿no? Antes de trabajar en Panamericana Televisión, yo había, ya desde Canadá,
ya en medio de mis labores académicas, Es que si me yo pagas esta mina de había, pilar, no puedo hacer esto. yo había Sí, mandado los aires y todos. había enviado una serie de artículos al diario El Comercio, ¿no? No conocía a Guillermo Chiro, que en aquel momento todavía no era el editor del diario Comercio, trabajaba en el diario, pero no era una figura, todavía estaba recién haciendo sus pinitos, no era de la plana directiva, ni mucho menos, y él no estaba a cargo de tomar decisiones. Y yo le enviaba y le enviaba y le enviaba artículos, ¿no? Hasta que el destino fue generoso conmigo y decidieron un buen día responderme y decirme, Ricardo, ¿podemos publicar este artículo? Se llamaba Requiem para un Golden Boy. Oscar de la Hoya había caído ante Manny Pacquiao. ¿Y cuál había sido la diferencia? ¿Qué fue lo que cambió? ¿No? O sea, ¿por qué finalmente este artículo fue aceptado y fue publicado? Que fue uno de los días más felices de mi vida. Porque yo había enviado muchos artículos antes, quizás alguno que otro no estaba tan malo, pero no tenían un valor diferencial, no eran distintos. Eran artículos probablemente medianamente bien escritos porque trabajaba y le metía. A falta de talento era súper severo y autocrítico. Y entonces, alguno que otro pudo haber salido bien, pero eran artículos sobre temas que ya eran más o menos conocidos y donde tenían especialistas. Pero yo me percaté que en ese momento ellos no tenían un especialista en el diario en boxeo. Y lo otro, mi experiencia en literatura y en psicología, las incorporé a este cóctel que podía ofrecer para escribir un artículo en el que, por ejemplo, utilicé, me acuerdo clarito, a propósito, adrede, una frase de Neruda para graficar el momento de la olla ya en ocaso, y siendo derrotado por Manny Pacquiao. Decía, como decía Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos, ¿no? Que es un asunto de erudición que en ese momento me pareció importante, ahora no tanta. Me parece linda la frase de Neruda, del poema 20, de 20 poemas de amor y una canción desesperada, me parece que es el poemario. Pero bueno, entonces era eso, ¿no? La psicología también me sirvió para analizar al hombre empezando a perder facultades, pero no hablé del boxeador, hablé del hombre en general, ¿no? Un hombre que hacía las cosas bien y que poco a poco, con el correr del tiempo, empezó a acusar el paso de los años y a otoñalmente empezar a languidecer y a no ser el mismo. Entonces, esa visión psicológica me terminó ayudando. Entonces, eso es lo que yo normalmente... yo le creo a Leila Guerriero cuando dice que ella no le gusta dar consejos a los demás sobre qué es lo que debería hacer un periodista deportivo, un periodista en general. Ella no es periodista deportiva, aunque tiene una crónica fabulosa sobre el gigante Jorge González que se llama El gigante que quería ser grande, que deberían leer, que es imperativa, es magnífica, es maravillosa. Alguien más que deberían leer, que tiene que ver con literatura, bueno, no deberían, pero que sería fantástico que lo hagan, es Ariel Sher, ¿no? Ariel Sher tiene una pluma sublime y una visión panorámica del deporte y de la humanidad, ¿no? Entonces, además, contextualiza, que es algo que me parece fundamental, y había traído un PPT y ahorita lo pongo, y me parece que contextualizar las cosas es absolutamente fundamental, porque, claro, no es lo mismo que ahora, en este momento, Magnus Carlsen, campeón mundial de ajedrez, defienda su título mundial, ¿no? Contra quien sea, ¿no? Contra Viswanathan Anand, un hindú que es uno de los principales trevejistas del planeta, ¿no? Sí, digamos que es relevante, pero no es igual de relevante que en 1972, cuando en todavía plena Guerra Fría, el ocaso de la Guerra Fría, Spassky y Fischer se enfrentaron en Reykjavik, en la capital de Islandia,
y entonces, y los soviéticos habían sido los campeones históricos del ajedrez los últimos años, solamente Capablanca, por ahí Lasker un ratito, habían sido campeones, y entonces aparece un fenómeno, un genio norteamericano, y es de alguna manera metafórica la guerra, la tercera guerra mundial en un tablero de ajedrez en una isla europea, nórdica, ¿no? Entonces era otro el valor que tenían esas partidas de ajedrez que lo que tendrían ahora, ¿no? Entonces, es importante para el periodista nutrirse del contexto también, ¿no? Porque si no, pierde fondo y pierde su cabal importancia. La noticia necesita de esa importancia para efervecer, para que uno la entienda bien, para que se entiendan los claroscuros de una situación. Por eso, en este momento, creo que hace unos segundos fuera de cámara, Jorge Barril nos estaba comentando lo particular que era este momento de pandemia y cómo ellos habían tenido en ESPN que volver a pasar cosas antiguas, que rever cosas que quizás en otro momento no se hubiesen hecho. O sea, es decir, ya pasamos por el Mundial, estamos esperando los nuevos acontecimientos, pero el deporte se puso en stand-by y entonces hubo que recurrir al pasado para que nos rescate y de alguna manera nos dimos cuenta, yo reparaba en mi papi, ¿no? Por eso mi charla se llama Abstinencia Forzosa, porque mi papá, que es un hombre viudo, mayor, su vida, ya retirado, octogenario, su vida es ver deportes. Y entonces dejó de ver deportes. O sea, tuvo que empezar a tener reminiscencias de lo que había visto antes, porque paró, el deporte se detuvo y él empezó a apagarse de alguna manera, porque su vida era levantarse a ver las actividades deportivas y ahora ya de a poquitos ha ido recuperando color, pero sí dejó de sentirse absolutamente feliz, porque el deporte, un hombre relativamente solo, formaba una parte fundamental en su vida. Es decir, a veces nosotros relativizamos la importancia del deporte y no le damos la verdadera dimensión que merece. Traje un PPT por acá que ojalá sepa compartir medianamente bien, 3 o 4 frases, no quiero pasármela dando consejos ni nada. Igual por ahí se me va a escapar alguno, pero ese no es el propósito de la charla. Aquí, y después ojalá sepa regresar también al Zoom. Bien, quería compartir esto, y esta es una frase de un tenista con mucho sentido del humor, Juan Ignacio Chela, ¿no? Que contextualiza a través de una poesía, gran jugador en arcilla, y ahora entrenador del Peque Schwartzman, que está arrollando en Roland Garros, y que le ganó a Nadal hace una semana, dicho sea de paso. Y bueno, y Chela se burla de sí mismo permanentemente en su cuenta de Twitter, y acá tiene una poesía fantástica para darnos una idea de los tiempos que nos tocaba vivir, ¿no? Hoy un virus nos encierra, nos tiene contra las cuerdas, es como enfrentarlo a Rafa en una cancha de tierra, ¿no? O sea, claro, imagínense pues enfrentarse a Nadal sobre polvo de ladrilla, sobre clay, es absolutamente tortuoso. Y eso es lo que decía Chela. Y nos sirve para darles otro consejo que no pedido, que tiene que ver con el sentido del humor, ¿no? El sentido del humor y el poder burlarnos de nosotros mismos es fundamental, porque somos humanos. A mí, una de las cosas que más me gusta de Jorge, cuando lo escucho relatar, es precisamente que no se limita estrictamente a contarte los acontecimientos del partido per se, sino que cuando el partido da para, y allí hay que tener
un olfato especial, él puede, sin vanagloriarse, salpimentarlo con alguna anécdota o con algún dato cultural importante, ¿no? Eso también es hacer buen periodismo, ¿no? Bien. Acá también Higuita, ¿no? Higuita tiene el sentido del humor de poder burlarse de quizás el error más grave que cometió como futbolista, ¿no? Hay que ser valientes para hacer esto, ¿no? El loco René Higuita, ¿no? Dice, si te dicen que no salgas, no salgas. Allí yo quiero, miren cómo no puedo con mi personalidad, ¿no? Sí, yo sí le doy la derecha a Higuita de que se equivocó, pero también hubo error en Perea, no era Luis Amaranto, era el otro Perea, porque era Luis Amaranto, me parece que es el director es ahora director técnico, bueno, no me acuerdo. Pero el Perea le da el pase muy, muy fuerte y muy cerca. De todas maneras, Higuita se pudo deshacer antes de la pelota, pero allí tiene virtud Roger Milla, que acabó eliminando a Camerún, acabó eliminando a Colombia de aquella copa, ¿no? Pero bueno, tiene un propósito esto, y el propósito es, ¿qué me importa que la gente se acuerde de mi error si la gente en general va a darse cuenta que no puede salir en estos momentos, ¿no? Y eso tiene muchísimo valor, ¿no? Bien, bueno, me apuro. Acá están dos frases más que las había escogido y que tiene que ver con la ética periodística, y es trillado porque se dice mucho, pero nunca deja de ser relevante, ¿no? Una es del gran Tomás Eloy Martínez, escribió Santa Evita, El vuelo de la reina, tiene un decálogo de lo que es el periodismo, un maestro de verdad, Tomás Eloy Martínez, y decía, el único patrimonio del periodista, ese es el primer mandamiento de su decálogo, es su buen nombre. Cada vez que se firma un artículo insuficiente o infiel a la propia conciencia, se pierde parte de ese patrimonio o todo, un poco en la línea de Dante Panzeri. Y después está Richard Kapuczynski, que no he puesto su apellido porque me costaría escribirlo, pero el maestro que decía, las malas personas no pueden ser buen periodistas, y que alentaba a que el periodista sobre todo debe ser empático, debe ponerse en los zapatos del otro y debe tener una ética social en su trabajo, ¿no? Bien, seguimos. Miren, por ejemplo, es mejor acá no saber el nombre de quién dio sacó o tituló o propaló esta noticia, que además no es relevante, ¿no? La hija de Figo ya cumplía 18 años y bueno, esto es una barbaridad que no debería repetirse y que me parece atroz y muy triste, ¿no? Pero es parte de lo que significa la no ética en el periodismo, ¿no? La guapísima Daniela Figo cumplió 18 años y, ¿no? Más allá de que sea guapísima, ¿no? Un absurdo. Del concepto de la contextualización ya habíamos hablado, y acá hay un artículo que yo quería sugerirles, se llama Mujer Negra de Caderas Anchas. Tuve la suerte de decirle a Ezequiel Fernández que su artículo me pareció delicioso, magnífico, muy inteligente, más allá de que yo no esté de acuerdo con algunas cosas. Para mí, el artículo está formidablemente escrito porque describe y cuenta todo el contexto en el que Serena reclamó después de haber sido descalificada en la final de hace un par de años contra Naomi Osaka en Nueva York y pierde aquel título y no se pudo coronar y sigue sin poder coronarse. Ahorita justamente tuvo una lesión en el talón de Aquiles, pero me encanta porque este artículo inclusive, por ejemplo, mezcla e inserta parte de la poesía de Maya Angelou, ¿no? Para contarte que no solamente es una tenista, sino pues lo que significa ser una mujer negra de caderas anchas en el Estados Unidos de hoy, ¿no? Y cuenta parte de la infancia de Serena Williams y cómo era discriminada ella y su hermana y cómo a su papá lo amenazaron de muerte, y es un artículo fabuloso. Sin embargo, yo
hay pequeñas cositas con las que no estoy de acuerdo, como por ejemplo que Serena ya tiene una historia también de reclamos y de beligerancias y de actitudes de diva en propia casa. De todas maneras, este es un artículo que recomiendo muchísimo. Ezequiel es un maestro, hay que leerlo, tiene un libro fabuloso que se llama Juego, luego existo. Bueno, esto hablando de contextos, justamente, ese es Bobby Fischer y Boris Spassky, ¿no? Increíble que después Fischer tenía serios problemas mentales, tenía algunos episodios psicóticos, tenía cierta bipolaridad, y entonces después de que Fischer se retira y que empieza a despotricar contra los norteamericanos, Finlandia lo acoge en un acto de reciprocidad, porque Fischer dijo que esa final se tenía que jugar en Finlandia, eligió de todos los lugares del mundo, eligió Finlandia para que sea el epicentro del planeta mediático. Viajó muchísima gente a Finlandia. Cuando uno viaja a Finlandia ahora, dentro de los souvenirs te regalan, por ejemplo, o te venden pequeños tableros con las partidas de Fischer y Spassky. Entonces Finlandia después recibió a Fischer tras su final como ajedrecista, ¿no? Ahora, ¿quiénes son? ¿No? Bueno, es el equipo campeón de la Champions femenino, el Lyon francés, y que que extendió su hegemonía en el fútbol femenino europeo. Yo les quiero preguntar, no me respondan ahora, pero ¿cuántos ustedes sabían quiénes eran? ¿No? ¿Cuántos se demoraron si hubiera sido el Bayern de Múnich masculino, cuántos de ustedes hubieran reconocido inmediatamente, ipso facto, a los jugadores bávaros, a los Reyes Escarlata, ¿no? Entonces, eso nos lleva a cuestionarnos justamente si es que efectivamente le damos oportunidad a todo y cuán plurales somos, o si todavía hay un periodismo patriarcal, ¿no? Bien. A propósito, ayer Landon Donovan tuvo un gesto espectacular, estaban buleando a un jugador suyo por ser gay, y su equipo, y él decidió sacar el equipo y que no se presentase si no sacaba el entrenador rival al jugador que lo había buleado, o si el árbitro no hacía algo al respecto. Y entonces no lo hicieron, y Landon Donovan decidió que su equipo no se presentase, y perdieron la oportunidad de seguir avanzando en el fútbol norteamericano. Pero eso pasa a ser secundario cuando uno se da cuenta que primero están los seres humanos, ¿no? Bueno, el periodismo, ¿no? Yo me volví periodista por un amor inimaginable al periodismo y por disfrutar de la belleza de una vida irregular. Jorge les va a poder contar más de esto, ¿no? El periodismo tiene horarios complicados y tiene sus prioridades, y uno tiene que desacostumbrarse a las rutinas y plegarse a las rutinas de las noticias. Y entonces tiene que, lamentablemente, pero maravillosamente también, encontrar la manera de disfrutar de estos vaivenes extraños en los que es difícil programar desde vacaciones hasta a qué hora uno va a cenar, ¿no? Entonces, nada, eso era básicamente lo que quería decirles. Creo que me he excedido en el tiempo, pero quería agradecerles muchísimo, muchísimo la oportunidad. Ojalá hayan disfrutado de la charla. Sí, Juan Carlos, estás muteado, por eso no te podemos escuchar. Sí, claro, no te escucho, Juan. No te escuchamos. Sigue muteado, mira. ¿Ahora sí? Ahora sí. He sido vetado. Bueno, te agradecí a ti, Ricardo, por lo que habías dicho. Estoy seguro que va a traer algunas preguntas interesantes. Los consejos y las reflexiones siempre son importantes en medio del desarrollo de esta profesión tan importante que desarrollamos muchos de nosotros. Bien, agradecido por tu participación. Ahora es el turno de Jorge Barril, destacado periodista, relator, conductor y comentarista deportivo argentino,
con más de 30 años de trayectoria en medios de comunicación. Jorge ha efectuado narraciones y coberturas deportivas de gran importancia a nivel internacional, como mundiales de fútbol, Champions League, Juegos Olímpicos, Copa América, entre otros. Es relator de fútbol internacional en ESPN TV y en radio. Hace un rato nos decía que el día de hoy precisamente se ha hecho un espacio en su programa de radio para estar con nosotros, y lo cual le agradecemos mucho. Y por supuesto, como todos lo conocemos, es conductor de Sports Center Latino, ESPN Report y columnista de ESPNdeportes.com. Jorge, nuevamente, bienvenido, impresionante carrera. Creo que más de la mitad de América Latina te sigue y sabe quién eres. Así es que vamos a estar muy atentos a lo que puedas compartir sobre tu trayectoria y sobre lo que se puede decir en relación a lo que se hace y quizás se pueda hacer en tiempos de pandemia para poder abarcar este espacio tan lindo y tan importante que es el periodismo. Bienvenido, adelante. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. En primer término, el agradecimiento para ustedes, para la Universidad San Ignacio de Loyola, el abrazo virtual, pero muy sentido para Ricardo, que es un gran profesional y un gran amigo, y gracias por todo lo que ha dicho sobre mí. Y bueno, acepté este desafío porque particularmente soy alguien que desde que nací, desde que tengo uso de razón, que sé que quiero ser periodista, que abracé al periodismo, que amo esta profesión, esta vocación, y que desde que nací hice todo lo que pude y más para tratar de llegar a ser periodista, ¿no? Yo soy un periodista general porque eso fue lo que he estudiado, la carrera que he hecho en el Instituto Grafotécnico, Escuela Superior de Periodismo en la ciudad de Buenos Aires. Pero más allá de eso, por supuesto, por una cuestión lógica y mi pasión y vocación por relato de fútbol, he ejercido muchísimo más el periodismo deportivo, que en definitiva no deja de ser una rama más del periodismo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, su proliferación, su pasión, sus ramas o ramificaciones ha generado que se transforme prácticamente en una carrera en sí misma. Y no es que uno esté en contra de esta situación, la acompaño de hecho, pero bueno, sí quiero significar que yo he seguido otro camino y que después he decantado en el periodismo deportivo. Y a mí me gusta siempre decir que soy periodista antes que persona, porque creo que no hay nada en mi vida que me haya acompañado, repito, desde que tengo uso de razón, desde el primer recuerdo que tengo en mi vida, no tengo nada que me haya acompañado tan constantemente en todo el recorrido de mi vida, en forma tan fiel y persistente como es mi sentimiento y mi necesidad de ejercer el periodismo. Tengo 32 años de carrera, trabajando en medios chicos, pequeños, medianos, y hasta jugar, como digo yo, en la Champions League con la camiseta del Real Madrid o del Barcelona, que significa estar en una cadena como es ESPN. Pero si vamos al principio y a lo que me interesa significar, es que ese amor que tengo por el periodismo me lleva a pedirle especialmente a toda la gente que consume el periodismo que sepa distinguir qué es periodismo y qué no, ¿no? Porque era muy interesante todo lo que recién Ricardo exponía, y me parece que hay mucha gente que trabaja en un medio de comunicación, hay mucha gente que hace shows, hay mucha gente que hace programas, que son, muchos de ellos, actores, modelos, o gente que simplemente siente afecto por los medios y trata de hacer su producto. No es que esté en contra de ellos, pero eso no es periodismo, ¿no? Entonces, me parece que a veces los que amamos al periodismo somos injustamente criticados porque la gran masa entiende que, y bueno, son los periodistas. Y mirá lo que es el periodismo. Y en realidad, el periodismo bien ejercido por periodistas es de enorme jerarquía, de enorme valor y dignifica la profesión. Claro. ¿No? Entonces, digo, me parece que primero lo que tenemos que saber es entender qué es periodismo. Digo, y esto por supuesto que no lo hablo entre nosotros, que creo que si estamos acá es porque sabemos de qué se trata, pero sí me parece que también es nuestra función difundirle a la sociedad toda qué es el periodismo.
¿Qué es el periodismo? ¿El periodismo informa? Sí, es verdad, informa con responsabilidad, con autenticidad, pero también el periodismo entretiene, ojo, desde el periodismo, ¿no? No desde los entretenimientos que no hacen periodismo. Es una opinión, es una interpretación, es una entrevista, el periodismo está en todos lados y ejercido responsablemente, con pericia, con inteligencia, con matices, seguramente es riquísimo y nos permite disfrutar no solamente a los que lo hacemos, sino a aquellos que son los destinatarios de esta maravillosa carrera. Entonces, cuando me convocan para esta disertación y me preguntan, bueno, está bien, la pregunta me parece bien y la inquietud me parece valorable, Cuando me preguntan, ¿cómo se hace periodismo en tiempo de COVID-19, en tiempo de pandemia, en tiempo de cuarentena? Y digo, aprovechando el material que yo no tengo, pero que muy gentilmente ya exhibió Ricardo y que me sirve para tomarlo y hablar sobre esto, digo, ahí se dan cuenta que no todo es periodismo. Mucho de lo que pasa en las redes sociales no es periodismo. Mucho de lo que pasa en algunos medios de comunicación no es periodismo. Y con esta necesidad de recurrir casi inevitablemente a los electrodomésticos, a las redes sociales, bueno, obvio, todo el mundo postea, escribe, opina muy libremente, ¿no? Entonces aquí se confunde todo, confundimos peras con manzanas y es donde se arma, siendo argentino, si me permite el término, siglo XXI cambalache, la Biblia y el calefón. Y la verdad es que, permítanme separar lo que es una cosa y la otra. Esto, atención, porque no atento contra el trabajo de nadie. Simplemente quiero especificar que no me siento representado por determinadas maneras de, entre comillas, hacer periodismo. Y creo que no deberíamos ninguno de nosotros sentirnos representados si es que sentimos por el periodismo lo que decimos que sentimos. El periodismo se ha ayornado a tantas cosas en la historia. A guerras mundiales, a la caída de las Torres Gemelas, a mundiales de fútbol, a guerras salvajes, no guerras mundiales, pero guerras salvajes, a desnutrición, a discriminación, a tantas cosas, que, bueno, el periodismo también tiene que ayornarse a este fenómeno que se nos ha impuesto en nuestras vidas, que es lamentablemente esta pandemia provocada por el COVID-19, ¿no? Y el periodismo tiene que ayornarse en el sentido de saber cómo tratar el tema con la mayor responsabilidad posible. Porque, a ver, y un poco, así como el periodismo se actualiza a los tiempos que vivimos, porque es inevitable hacerlo, tiene como gran desafío, por lo menos yo me lo planteo como periodista, tratar de formar parte, porque no se puede no, de las redes sociales, de los comentarios que a la gente le interesa recibir, porque en definitiva nosotros hablamos para una sociedad, a las formas, a determinadas formas que de pronto tenemos que adoptar. Recién Ricardo citaba algunas de los recursos que trato de emplear en mis relatos de partidos, en donde siempre digo que tengo como una suerte de buscador, ¿no? De redes, como si fuese un router, ¿no? Buscando una señal de Wi-Fi. Yo trato todo el tiempo de buscar qué es lo mejor que puedo hacer en esa transmisión, entendiendo todo, porque a ver, a mí como periodista me gusta la interacción con la gente desde las redes sociales, haciendo periodismo, ¿no? Haciendo periodismo. Entonces, el periodismo tiene no solamente la necesidad, sino también la obligación de ayornarse a los tiempos que corren, pero con el enorme desafío de no dejar de hacer periodismo. Entonces, no se le puede dar la espalda a la realidad que nos toca vivir en este aspecto, como mencionaba antes Ricardo, a las redes sociales, a la inmediatez, a la ligereza, a la falta de profundidad, a lo simple. Pero bueno, dentro de esas formas, siendo lo más sintético posible y tratando de recurrir a nuestro ingenio, tenemos que intentar generar que el mensaje periodísticamente igual exista,
que exista, que esté, que prevalezca y que se haga valer. Y que no por eso sea considerado anticuado. Por supuesto que me encanta sentarme a leer un libro, me encanta leer las columnas de Ezequiel Fernández Mur, uno de los casos que cito porque Ricardo lo ha convocado, hablaba de Yer, y es otro gran escritor y un gran amigo, que realmente, bueno, a veces tengo la oportunidad de conversar con él. Y por supuesto que me interesa esa profundidad y esa multiplicidad de recursos para tratar de explicar una idea, y tanto eso que estudiamos en nuestras facultades para tratar de hacer un periodismo cada vez más rico y más nutrido. Pero bueno, también es verdad que a veces tenemos que ayornarnos a distintas situaciones y hacer periodismo de todas maneras, ¿no? Yo, por ejemplo, el programa que hago los viernes es un magazine, no es un programa deportivo, es un magazine que trata de ser divertido, que trata de ser entretenido, pero jamás renuncio al contenido. Desde el contenido, desde lo que uno le puede aportar a la gente, periodísticamente hablando. Y después podemos ser, porque en definitiva ser ameno y generar atención en la gente también es una de nuestras obligaciones, uno de nuestros recursos. Pero bueno, en este tiempo de COVID-19, de tiempo de pandemia, han surgido muchas aristas del periodismo, como por ejemplo la entrevista. La entrevista se ha popularizado de una manera, ¿no?, muy importante, con los Instagram Live, con las entrevistas realizadas en los medios de comunicación, porque al no haber eventos, al no tener una realidad tan dinámica en la cotidianeidad, nos vemos obligados a buscar otros recursos, a tratar de conversar con personalidades, a recordar qué pasó tiempo antes, y bueno, y eso nos agudiza el ingenio y nos permite empezar a llegar a algunos lugares que curiosamente estábamos olvidando por ir corriendo desesperadamente detrás de la inmediatez. Entonces, no todo es negativo, hay algunas situaciones que son muy positivas, ¿no? Desde lo particular, me ha tocado, por ejemplo, trabajando en ESPN, trabajar de otra manera desde casa, porque la verdad es que uno es muy agradecido porque tanto Disney Latinoamérica, que es ESPN, de hecho pertenece a Disney Latinoamérica, como también a las autoridades de ESPN, uno es muy agradecido porque nos han permitido en el peor momento trabajar desde nuestras casas con todos los recursos, tanto humanos como tecnológicos, como periodísticos, realmente respaldados con contenidos a partir de un apoyo permanente, como para que podamos de todas maneras trabajar desde nuestras casas. Y la verdad es que hoy por hoy llama la atención, pero se verifica que se puede realizar. Es decir, hay partidos de fútbol que estoy relatando y que la gran mayoría los estoy relatando desde mi casa, ¿no? Y al aire suenan como si estuviésemos en el estudio de ESPN, y sinceramente se tiene que ver con un gran trabajo que se está realizando en la compañía. Pero también, insisto, no solamente en la frialdad de lo técnico, sino también en el acompañamiento de lo humano. Y en esto nos hemos transformado también un poco en técnicos, ¿no? Porque hemos tenido que empezar a entender cómo es la logística. Entonces, soy hoy me preparo todo para poder hacer una transmisión de fútbol, lo hago directamente yo. Entonces, conecto la computadora, el micrófono, la consola, me aseguro de tener una buena señal de internet. Hay que ingresar a probar por lo menos media hora antes para tratar de acorralar el error, de no darle el lugar a lo imprevisto, y al margen de todo esto, sostener una presentación periodística acorde con lo que primero uno éticamente cree que tiene que presentar y después con lo que demanda un medio, en mi caso como ESPN. Pero, a ver, cuando trabajaba en las FM de Banfield, de mi Banfield natal, cuando recién empezaba me preparaba de la misma manera, solo que ahora con el correr del tiempo uno fue ganando experiencia, conocimiento y tiene muchos más recursos, ¿no? Porque uno siempre quiere seguir creciendo. Otro de los aspectos que son importantes en la vida, pero también en nuestra profesión. Entonces, todo comenzó en un momento con grabar a cámara desde el celular, con grabar el audio en otra aplicación distinta, viendo las imágenes del audio en otra aplicación. Y entonces empezar a segmentar cada una de esas partes, enviarlas
por una determinada manera, a través de otra aplicación, para que el productor reciba y una las piezas y desde su casa ponga SportsCenter al aire. Entonces, realmente, el gran desafío, no solamente mío en este caso como periodista, sino también de todo el canal y de todos los productores, de nuestros jefes, de todo el mundo, fue mantener un producto tan reconocido, tan calificado como es SportsCenter, o como son las transmisiones de fútbol internacionales en ESPN, sostenerlas a partir de reinventarse, ¿no? De empezar a buscar nuevas maneras, ya no solamente del ejercicio del periodismo, sino de tratar de tener a mano todos los elementos para poder desarrollar después finalmente nuestro trabajo periodístico. Y esto me hizo acordar a mis comienzos, cuando no tenía un técnico que me conectaba a la consola, sino que la conectaba yo, con 20 años, para transmitir la campaña de mi querido Club Atlético Banfield. Uno conectaba la consola y uno conectaba el micrófono y tenía que resolver los problemas técnicos del momento también de nosotros. Y la realidad es que ese trabajar y hacer lo que fuese necesario en estos términos éticos siempre, ¿no? Pero desvivirse porque nuestro producto esté al aire forma parte de la pasión por el periodismo. A mí muchas veces me preguntan amigos y me dicen, yo tengo a mi hijo que tiene 18 años, que le gusta el fútbol, quiere estudiar periodismo deportivo. Entonces, fuera quien, no importa quién, ahí le pregunto, le digo, discúlpame, ¿qué me dijiste? ¿Le gusta el fútbol? ¿O le gusta el periodismo? No, bueno, le gusta el fútbol y a través del fútbol quiere llegar al periodismo. Le digo, no, si le gusta el fútbol, que vaya a la cancha, que vaya al estadio. Si le gusta el periodismo, si ama el periodismo, entonces sí que estudie esta carrera. Porque es una carrera que tiene muchísima complejidad. A ver, lo contaba Ricardo hace un rato nada más. Ricardo decía, tratar de romper con la rutina y ceder los fines de semana o trabajar en horarios, para mucha gente, horarios inhóspitos. Miren, esto es tan así que a mí ahora me cambió la rutina. Porque mi rutina es trabajar los fines de semana y trabajar hasta la 1 de la mañana. Y ahora me cambiaron la rutina, porque desde esta situación trabajo al revés. Y entonces me encuentro con que termino el día antes y con que, por la coyuntura, de pronto el fin de semana, bueno, por ejemplo, este fin de semana es un fin de semana que afortunadamente tengo mucho por hacer, porque además lo que tengo por hacer me gusta y lo disfruto, pero digo, ha habido otros fines de semana en donde por ahí no había fútbol internacional y me tocaba hacer algún SportsCenter 1 hora y tenía todo el fin de semana y no entendía cómo podía. Yo empecé con 15 años a hacer periodismo y empecé con transmisiones de los 16. Imagínense cuántos fines de semana libres pude tener. Bueno, entonces digo, tiempo sin estar con la familia, cumpleaños a los que no se van, visitas que no se pueden hacer, reuniones con amigos en donde tienen que poner la foto de uno porque no puedo asistir. Todo eso forma parte del periodismo. Y tengo un amigo, un comentarista de fútbol muy bueno, Fernando Pacini, que supongo que ustedes lo conocerán, un comentarista. Claro. Fernando decía siempre, lo decía por supuesto en forma simbólica, ¿no? Porque hay periodistas que se levantan a las 4 de la mañana, pero él decía, para ser periodista hay que acostarse tarde. Ese es un periodista. Y la verdad es que, obviamente que no lo decía literalmente, ¿no? Pero lo que él quería significar con eso es, si sos periodista, querés ir al bautismo de tu sobrino, y bueno, entonces hay que, por supuesto que todos queremos ir y si podemos vamos, pero digo, habrá que replantearse si vos sentís que podés tolerar una ausencia de esa naturaleza por ejercer lo que tu profesión, entonces estás en el camino correcto, ¿no? Me parece que mucha gente por ahí ve la firma de un artículo en un periódico importante o ve la imagen nuestra, como nos pasa a Ricardo y a mí, en algún medio importante, y la gente puede llegar a pensar, pero qué bueno sería, qué piola
ese trabajo. Yo quiero hacer eso. ¿Qué hago acá? Y la verdad es que no saben que terminamos a cualquier hora, que tenemos nuestras insatisfacciones también, porque muchas veces desde pretender hacer un trabajo que finalmente no nos toca a nosotros sino a otro, y uno dice, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué no me toca? Si yo creo que uno siempre cree que hizo los méritos para que le corresponda. Bueno, a veces sentís ingratitud y tal vez no es injusto, o tal vez sí, no importa, pero hay que saber tolerarlo y seguir adelante. Entonces, digo, el periodismo también te demanda esa incondicionalidad. Esa incondicionalidad. Y esa incondicionalidad está en el fuego sagrado, está dentro. Está en el amor por esta profesión. El otro día les cuento una intimidad. Alguien me preguntó, Jorge, vos hablabas que por momentos tenías insatisfacciones. ¿Y en algún momento pensaste en dejar el periodismo? Y yo le contesté, primero en broma, ¿no? Le dije, mirá, no, porque no sé hacer otra cosa. Entonces, si yo dejo el periodismo, realmente no sé qué haría de mi vida. Tendría que empezar a ver, porque no sé hacer nada más que periodismo, porque lo hice toda mi vida. Bueno, un poco en broma, un poco en serio. Pero más allá de esto, le contesté, no consigo mi vida sin el periodismo, no la consigo. Empecé desde los 15 años. A los 12 años hice mi primera entrevista en 7º grado de la primaria, con 2 jugadores que en ese momento jugaban en Ferrocarril Oeste, que eran Fantaguzzi y Oscar Acosta, en un Ferro súper ganador con Carlos Timoteo Grigol, ¿no? En la década del 80. Un Ferro que fue campeón de la Argentina. ¿Cómo? Marquesini juega en ese equipo. Claro, bueno, un equipo con Marquesini, el Beto Márcico, bueno, un equipo realmente con muchas figuras. Entonces, digo, fui al secundario, seguí una carrera que era polivalente, hasta tercer año hacíamos todos los mismos, a partir del tercero había que elegir si exactas, si contable o si pedagógico, y yo seguí pedagógico porque yo quería ser periodista. Y a los 15 años, estando en el secundario, hice mi primer programa, y cuando yo ya fui a la facultad a estudiar periodismo, yo ya tenía horas de vuelo en radio, ¿no? Que es el medio que me deslumbró y por el que ingresé a esta maravillosa profesión. Después, por supuesto, escribí en espndeportes.com durante mucho tiempo y a partir del 2000 tuve la suerte de ingresar a ESPN y enamorarme también de la televisión y de saber perfectamente de qué manera hay que conducirse en uno y otro medio. Pero en definitiva, en tiempos de COVID-19, en donde tal vez se dificulte la situación, a lo mejor en el canal nos ponían un compacto al aire y nosotros lo leíamos y lo que por ahí lo hacíamos en cuestión de 3, 4, 5 minutos en vivo, nos demandaba 1 hora en nuestras casas. Y pedirle silencio a tu familia, a mis hijos, a mi mujer, para que no hicieran ruido. Pero claro, y después cuando empezamos a salir en vivo de nuestras casas, como lo estamos haciendo hoy, aunque ya empezamos también al estudio ahora, sin ir más lejos, sábado, domingo y lunes, voy a hacer Sport Center desde el estudio. Digo, cuando nos toca salir en vivo, entender que la familia tiene que acoplarse a lo que uno es, a la profesión de uno, ¿no? Porque mis hijos el sábado y el domingo tienen su día libre, mi mujer el sábado y el domingo tiene su día libre, y yo el sábado y el domingo, como me pasó toda la vida, tengo que estar al aire. Y con esto del COVID-19 tengo que estar al aire de mi casa. Entonces tengo que pedir silencio. Tengo que pedir silencio y mi familia tiene que entenderlo. Bueno, no es fácil. No es fácil porque puede pasar perfectamente que no haya comprensión, porque, a ver, se trata de la cotidianeidad, la rutina, la familiaridad de cada uno. Y evidentemente esto fue lo que sucedió. Entonces, digo, no solamente el periodismo nos lleva a ser incondicional a nosotros, sino que le tenemos que demandar necesariamente incondicionalidad a los nuestros, para que entiendan un montón de cosas. Y en tiempos del COVID-19, ese esfuerzo, no digo que fue más intenso, pero sí fue diferente, nos obligó a cambiar, nos llevó a conducirnos de otra manera. Y bueno, lo he celebrado, lo he disfrutado en un momento histórico de nuestras vidas, aunque por supuesto
desearía que esto no sucediese. Cuando me refiero a esto, me refiero a la aparición del COVID-19 y a todas sus consecuencias negativas. Pero de ninguna manera eso me alejó del periodismo. Me unió más, nos permitió buscar más recursos, nos agudizó el ingenio, nos permitió seguir creciendo cada día más. Y para terminar con esta exposición, hay algo que me parece muy importante. Ya lo mencioné al pasar, pero lo quiero repetir ahora. Yo tengo 32 años de carrera. Juan Carlos recién explicaba, nos mostraba, o nos explicaba verbalmente, o les contaba algunos de los trabajos que yo he podido hacer, que he disfrutado muchísimo. Ricardo me conoce y sabe que digo esto no desde la pedantería, sino de la más profunda alegría, del placer de haber llegado cuando era chiquitito así y pensaba que yo quería ser periodista y saber que uno pudo, y por supuesto que tengo la ambición de seguir haciéndolo, pero digo que pudo haber participado de todas las cosas en las que participé, tan importantes como relatar mundiales de fútbol, Copas América, trabajar con grandes profesionales como Quique Wolf, Mario Kempes y tantos otros, nombro un par nada más porque no quiero ser injusto, hay muchos otros. Y realmente entender que siempre se puede ser mejor, siempre. Y no solo eso, sino que debemos ser mejor. Y eso tiene que ver con el profesionalismo. Uno tiene que siempre buscar la manera de mejorar. Y mejorar es fijarse qué es lo que uno hace que de pronto no lo satisface, y fijarse qué es lo que uno está haciendo y que cree que es positivo y que lo puede agudizar e incluso superar. Eso es fundamental. Verse, escucharse, leerse, hacer una autocrítica, hacer autocríticas, claro. Los pies sobre la tierra. Un autógrafo, un saludo, un reconocimiento no cambia nada. El reconocimiento lo que hace es, por lo menos en mí, darme una enorme gratificación. A mí no me interesa que me conozcan, a mí me interesa que me reconozcan el trabajo, porque significa entonces que lo que uno está haciendo está llegando de alguna manera al otro como uno quiere que llegue. Aquel que me dice, yo te veo siempre, ¿sabes? Te veo en ESPN, ahora mucho, no me acuerdo tu nombre. Ese reconocimiento, así se acuerda mi nombre, no importa, digo, no es el que a mí me gratifica, más allá que de ninguna manera lo desecho, ¿no? Y se lo agradezco de todas maneras, porque seguramente el interlocutor lo hace con la mejor fe del mundo y uno se lo agradece de todas maneras porque corresponde. Pero mi gratificación es cuando escucho a alguien que me dice, me gusta que haces esto, aquello y lo otro, porque se ha fijado en el contenido de lo que uno hace. Entonces, uno tiene que seguir creciendo. En el momento que uno cree que ya hizo todo, a partir de ahí empieza una involución natural. Una involución natural. Es un retroceso de inercia. Uno empieza a retroceder. Desde el momento que uno no se preocupa por ser mejor. Y ser mejor es, como dije antes, autocrítica, profundizar lo que uno hace bien y ayornarse a la realidad. Porque tampoco podemos despotricar en contra de los tiempos que corren. Nuestro gran desafío es adaptarnos a los tiempos que corren sin bajar la guardia, sin querer hacer algo de calidad, sin dejar de hacer algo de calidad, y por sobre todas las cosas ayornarse a las situaciones sociales que vivimos, como es el COVID-19, pero también a todo lo que están viviendo las nuevas generaciones que llegan y que plantean distintos momentos y situaciones por donde poder vehiculizar nuestro periodismo. Bueno, tenemos que aceptar ese desafío, pero también tenemos el desafío de hacer algo como corresponde. Y entonces, si nosotros logramos eso, evidentemente, profesionalmente, estamos mejorando. Estamos avanzando, más allá de todo lo que hicimos, más allá de todo lo que hicimos, que está bárbaro, será genial, pero tiene que venir algo mejor. Y de esa manera entonces, y solo de esa manera, estaremos haciéndole verdaderamente bien al periodismo. Y espero que esto sea fundamental y lo tengan en cuenta. A partir de ahí, haremos periodismo hecho por periodistas, como corresponde. Gracias por la invitación. Muchas gracias.
Tengo una primera pregunta para ambos. El periodismo deportivo inevitablemente para el público en general está relacionado con el entretenimiento, una palabra que está muy en boga en estos tiempos de confinamiento, de falta de libertad. La gente quiere entretenerse, dice. ¿Consideran ustedes que dentro de ese concepto hay un sector o buena parte del público es muy injusto al calificar el trabajo del periodista deportivo y plantearlo únicamente en la esfera de algo que me entretiene y me hace divertir? ¿Quién desea empezar, por favor? Ricardo. Ricardo. Sí, si uno escucha lo que acaba de hablar Jorge, por ejemplo, se da cuenta de lo que es el periodismo en términos generales, y ahora si a Jorge lo trasladas, porque Jorge es un periodista en general, lo llevas al ámbito deportivo, su visión de las cosas, su nivel cultural, ya te da otra aproximación que no simplemente tiene que ver con entretener, y entretener está bien, pero hay una profundidad y hay un ojo perspicaz para tratar de descifrar realidades, y hay una aproximación psicológica a cómo se siente determinado jugador, y hay una lectura sociológica y hasta nutricional, si uno habla de algún equipo, de una mejor economía que el otro. Y entonces, para poder ofrecerle al público un panorama y un contexto adecuado de lo que es un partido de fútbol, por no hablar de tenis o de otro deporte. Y entonces, la cosa es mucho más profunda de lo que en apariencia se ve. Lo otro es ser despectivo con el deporte. Ahora, eso es una cosa. La otra es la farandulización del deporte, ya es otra cuestión. Eso sí es distinto. Pero el deporte como entretenimiento, válido, perfecto, y además si uno lee a quienes lee, o uno escucha, por ejemplo, a Salcedo Ramos, que es colombiano, o a Segurola, y uno ve pues cómo elaboran las disquisiciones que hacen sobre el deporte, uno se da cuenta que está ante un oficio que de ninguna manera es menor, y que debería ser valorado más y de mejor manera, entiendo. Jorge. Sí, mi opinión es la siguiente. Yo creo que también hay mucho profesionalismo a la hora de entretener. Yo decía antes que el periodismo tiene como otra de las funciones entretener. Pero más allá de eso, sería como juzgar que una obra de teatro carece de seriedad porque lo que hace es entretener. Por ejemplo, digo, no sé, El Padrino sería algo ligero, entonces, una película que solamente se ha hecho para que nosotros nos entretengamos. Y no es así. Es decir, hay talento, hay capacidades, hay recursos, a la hora de ponerse frente a una cámara y desarrollar todo lo que una profesión legendaria como es el periodismo es capaz de proponer. Entonces, uno admira cuando ve una película, cuando ve una obra de teatro, admira la capacidad teatral, el talento, la ocurrencia, una comedia. Una comedia, me puedo reír, pero no por eso, porque me cause gracia, voy a sentir que estoy viendo algo que es poco serio. Es todo lo contrario. Si tiene buenas dramatizaciones y me hace reír, está consiguiendo. Uy. Parece que hemos tenido un problema con la señal de Jorge. Va a regresar seguro en un instante. Mientras tanto, estaba seleccionando algunas de las preguntas y tengo una para ti, Ricardo, de parte de Fernando Alonso Rivero. Dice, ¿el estilo cuenta como un valor distintivo para que el periodista sea reconocido o en base a su trabajo se va haciendo un nombre? Creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Hay oído a la música, decía el Beco, y la gente lo escuchaba. El martillo de Thor, decía el Beco, para hablar de el sueco Ingemar Johansson, que fuera campeón mundial de boxeo. Entonces, esas pequeñas cositas
por ejemplo, había un periodista mexicano de apellido Fernández, una leyenda en México, decía que, y usaba el humor, decía, la toma Hans-Peter Briegel, que en alemán quiere decir compañía de ferroviaria de trenes, ¿no? Entonces, tiene que ver con, claro, y Daniel Peredo tenía sus frases, pero pero si solamente son frasecitas, y esas frasecitas no vienen acompañado de la lucidez periodística y de una ética que exuda el periodista y que reconocen los televidentes o los radioescuchas, termina siendo solamente pirotecnia y no termina siendo un constructo importante para el nombre del periodista, ¿no? Ok, Ricardo, tenemos una nueva pregunta para ti también. Estamos trabajando ya en la reconexión con Jorge Barril, pero seguimos contigo en tanto. Sebastián Barclay pregunta, ¿por qué crees tú, Ricardo, que sobrevaloramos el fútbol y dejamos de lado a otros deportes y solo se toca cuando hay Juegos Olímpicos? Es decir, porque hablamos de otros deportes solamente cuando hay Juegos Olímpicos y usualmente solamente el fútbol llena nuestra mente, nuestra vista, nuestros oídos. Te respondo en un segundo, pero estoy viendo la lista de participantes y quiero agradecerles a varios amigos. Ricardo Ramos fue mi jefe, por ejemplo, en Canal A hace muchísimos años. Alan Rodríguez, Gabriel Casimiro, Fernando Rivero, bueno, en fin, mi amigo Izaguirre, hay tantos y bueno, quería agradecerles que están acá. Mi primo Juan, bueno, en fin. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué? Yo creo que eso es un desafío del periodista, del periodismo peruano. Tenemos que dejar de ser futbolcentristas y tenemos que aprender a ver y a disfrutar de otros deportes, ¿no? Y obligarnos y vamos a ver que si nos obligamos y nos damos la chance de ver otros deportes, vamos a empezar a amarlos. El tenis es magnífico, el automovilismo tiene toda una mitología detrás de él, el boxeo, las artes marciales mixtas, la gimnasia, Nadia Comaneci, ¿no? Simone Biles, imagínate, empiezas a ver a una y ves a la otra y empiezas a ver las diferencias entre la una y la otra y la evolución del deporte. La maratón con Abebe Bikila, con Emil Satopek, con Carlos López de Portugal. No, los deportes, creo que lo que no se ha hecho es llegar a las historias maravillosas y deslumbrantes del deporte que nos atrapen, que nos capturen y que nos hagan enamorarnos no solamente de un deporte, sino de varios. Y en la medida que se enamoren y que encuentren dónde buscarlas, van a buscar más y se van a ampliar y ampliar y ampliar las historias. Por ejemplo, si tú le preguntas a la audiencia de ahora si saben quién es Greg Louganis, de repente algunos saben quién es Greg Louganis, pero no la mayoría. Y Greg Louganis ganó, por ejemplo, la medalla de oro olímpica después de haberse golpeado contra contra el trampolín y le tuvieron que poner 6 puntos. Tenía el virus de HIV en aquel momento. Él no sabía, y bueno, mejor dicho, él sabía y corrió el riesgo, y no dijo nada, y lo cosieron allí mismo, y después hizo una performance maravillosa, y hay todo un documental y todo, pero a eso voy, ¿no? O sea, si tú te quedas simplemente con, ay, qué aburrido los clavados, la competencia de clavados, y no entiendes el arte, y no entiendes la historia detrás del personaje, y todo el bullying que sufrió Greg Louganis para llegar donde llegó, la historia puede parecer sosa. Pero después, cuando ya conoces la intimidad de la historia, te empiezas a enamorar y empiezas a amar el deporte en su total plenitud. Ok, Ricardo. Acá tengo otra pregunta. Yo creo que tienes la respuesta exacta ya por adelantado, lo dejo por sentado. Es de Diego Hernández. Por supuesto, deja felicitaciones y saludos para ambos y señala lo siguiente. Si un periodista deportivo puede encajar en un programa de cualquier país, sobre todo un periodista peruano, es posible que pueda aspirar a trabajar en programas deportivos, sea de Estados Unidos, Brasil, Argentina, entre otros. Yo sé que tiene la respuesta porque tú has tenido la experiencia. Bueno, yo tuve la experiencia, pero no quiero citar en mi experiencia en ESPN, que fue absolutamente maravillosa. Pero no, ahí está Franco Lostanao haciendo un trabajo
impecable, creo yo, en ESPN y dejando el nombre del periodismo en alto. Sami Sadovnik lo hace en Estados Unidos maravillosamente bien. Ornella lo hace también muy bien. Lo que quiero decir es, y acá estoy seguro que que tenemos periodistas para exportar, de los jóvenes hay varios buenísimos. Y sin duda, claro que también tiene que entender un poco la idiosincrasia de cada país, eso es fundamental para que la cosa fluya un poco mejor, ¿no? Pero la calidad no tiene nacionalidad. Ok, Ricardo. Esta pregunta también es puntual en relación a la profesión que tienes y que ejerces. Viene de parte de Alan Rodríguez y señala que si podrías de alguna manera graficar un poco la importancia que tiene la psicología deportiva en el que quienes desarrollan un deporte, el deportista, digo mejor, en los clubes y en cualquier organización que esté agrupada por gente que está relacionada con este segmento. Sí, a ver, hay una gran... Yo alguna vez escribí un artículo que se llama Un psicólogo a la derecha, y en él decía que Ángel Capa, un hombre lúcido, inteligente, brillante, él decía que está bien, que él reconocía el trabajo de los psicólogos, pero que tener un psicólogo en tu equipo es como pedirle a tu amigo que te seduzca a la que quieras que sea tu novia. Entonces, imagínense si Capa con esa lucidez derrapa de esta forma, imagínense los demás. Entonces, hay que explicar un poquito para que se entienda bien qué cosa es la psicología y la psicología deportiva específicamente. Un psicólogo no solamente arregla entuertos, no solamente ayuda, sino también optimiza. Entonces, siempre es importante. No solamente tiene que ir al psicólogo cuando alguien está loco o cuando alguien tiene problemas. Efectivamente, parte del trabajo psicológico es, por ejemplo, trabajar en aspectos como la concentración, en la solidaridad dentro de un equipo, en los valores que tienen que tener como por ejemplo el coraje, la autoestima, la resiliencia. Pero además, por ejemplo, Rafa Nadal una enjundia desde chico, un coraje, una manera de afrontar los problemas. Pero desde grande, trabajando con psicólogos, fue perfeccionando, fue optimizando algo que ya también tenía bien. Entonces, si ustedes, la respuesta que me acaban de hacer está a la luz del resultado de la selección peruana en el último proceso de eliminatorias. ¿Cuánto creen ustedes que influyó Gareca y el psicólogo con el que trabajó? Cuando ya en otras circunstancias, en otras eliminatorias, nosotros hubiésemos bajado los brazos, Gareca seguía declarando vamos a pelear hasta el final. Y estábamos fuera, pero él seguía con el discurso vamos a pelear hasta el final. Después se alinearon los astros, hubo los 3 puntos que nos dieron, pero los resultados empezaron a sumarse pero esto partió de un estilo de afrontamiento que ya otro día les explicaré más o menos de qué se trata para lidiar con las eliminatorias que se venían, ¿no? Bien, Ricardo, nueva pregunta viene de Gabriel Casimiro y nos dice lo siguiente: si se dice reiteradamente que en el periodismo uno debe hablar con facilidad o hablar en fácil, entre comillas, para que el público lo entienda con claridad, ¿cómo entonces manejar el hecho de utilizar nuevas palabras que aparecen, por ejemplo, en el fútbol, cuando hay que explicar alguna táctica? Te perdí un ratito, estabas hablando y en algún momento se te cortó y no te escuché. Ok, te reitero la pregunta. Pregunta Gabriel Casimiro: si se dice que el periodista debe hablar de manera fácil para dejarse entender por el público, ¿cómo se puede manejar el hecho de utilizar nuevas palabras o terminologías, sobre todo cuando en el fútbol se habla de las tácticas? Bueno, Gabriel lo hace esto muy bien, entonces es una muy buena pregunta. Y yo creo que se puede explicar, por ejemplo, ¿no? Si tú estás hablando, no voy a ir a lo táctico, y tú utilizas el término para que un jugador peruano pueda jugar en tu selección y su mamá, por una cuestión consanguínea, porque su mamá es de otro país, vamos a poner el caso de Ormeño, si a Ormeño lo llamaran a la selección, ¿no? Él no nació en Perú. Entonces, si a ti se te ocurre contar, bueno, Juan Carlos o Santiago Ormeño puede jugar por la selección peruana por ius sanguineus, y después lo explicas. Ius sanguineus es un término culto, un cultismo en latín. Pero tú puedes explicar después ius sanguineus, derecho de sangre, su mamá es peruana.
se simplifica, clarificas el conocimiento para el público y esto resulta fácil de ser entendido. Es decir, se puede tener erudición, pero hay que después desglosar el término si es que no se entiende, para que el público también lo aquilate, lo reciba y lo incorpore. Se puede hacer pedagogía haciendo entretenimiento, sí, también, pero también se puede hacer pedagogía en la televisión o en la radio o en el diario. Una palabra que se quedó bastante posicionada es el somatotipo. Debe ser, en los últimos 2 años todos los periodistas deportivos, bueno, trato de alguna manera de explicarlo, habló de eso. Soma quiere decir cuerpo, pues, ¿no? Ajá, hay que aclarar, ¿no? Como traducir, como si estuviéramos traduciendo de un idioma a otro. Tengo aquí una pregunta que podrás decidir o no contestarla, Ricardo, pero igual te la planteo porque me parece interesante y tiene que ver con esto que señalaban ambos. Jorge decía también con mucho énfasis, y llegará el día en que los periodistas seamos los que tengamos que hacer el periodismo. ¿Ok? Williams González pregunta, ¿por qué es más factible para un exfutbolista ingresar a un medio a opinar que a una persona que sale de las aulas y tiene las ganas de hacerlo? Es una buena pregunta y no sé si es estrictamente cierto. Pero bueno, el ex deportista tiene la ventaja de haber conocido y de haber mamado el deporte, ¿no? Y de conocer el deporte desde adentro. Y esa es una ventaja. Ahora, no siempre hay un correlato entre las capacidades futbolísticas, y no voy a dar ejemplos por respeto, y la capacidad de poder expresarte ante un micrófono apropiadamente, ¿no? A veces sí, hay casos notables. Diego Latorre, por ejemplo, en la Argentina lo hace fantásticamente bien. Sebastián Domínguez también. Acá en el Perú, por ejemplo, Flavio Maestri, entiendo yo que lo hace bastante bien. Diego Rebagliati fue futbolista y lo hace muy bien. Entonces, no, yo creo que tiene que ver con cuánto te preparaste, cuánto sabes y cuán fácil puedes transmitir tus ideas. No creo que tenga que ver con estudio. Evidentemente, a veces algunas empresas contratan a alguien porque es una figura reconocida. Si esta figura reconocida, además, se expresa bien, sabe de tácticas, conoce de manejo televisivo, pues 2 más 2 es 4, ¿no? Entonces, la razón tiene que ver con generar y captar audiencia, ¿no? Ok, Ricardo. Tengo una pregunta más, estamos llegando ya casi al final, me parece que esta es una de las últimas, según me informan desde producción, y viene de parte de Paul Wanki Arosemena, debe ser, ¿no? Paul Wanki. Saluda la exposición de ambos y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles han sido los dilemas éticos que durante su labor periodística han tenido que enfrentar con las líneas editoriales de los grandes canales de televisión o de los medios en los cuales han elaborado? Yo, honesta y genuinamente, no he tenido el menor problema. Yo he tenido la suerte de haber sido tratado con mucho cariño y bueno, básicamente los canales que trabajé, que fueron Canal A y Panamericana, y en el diario tampoco jamás en 10 años de labor me han censurado. Evidentemente, siempre hay un interés de conservar determinados niveles de rating, ¿no? Y entonces, obviamente, te sugieren que privilegies deportes que captan audiencia, y eso me parece natural, pero de a poquitos, en la medida que conversamos con la que era mi jefa, la directora del noticiero en el que yo trabajaba, y ella fue siendo flexible y dándose cuenta que si uno le iba insertando de a pocos otros deportes, tu espectro de público podía crecer y de alguna manera podías ir acostumbrando al público a también ver otros deportes. Y creo que esa fue una apuesta por la que nos sentimos, imagino que ella también, absolutamente orgullosos. Sobre el final del último tiempo que estuve en Panamericana, antes de la pandemia, nosotros poníamos otros deportes en el bloque deportivo de Buenos Días Perú. Sí, claro.
y el público respondía, ¿no? Está Jesús Horna. Ok, Ricardo. Clarísimo, te agradezco muchísimo. Tengo infinidad de saludos para ti, para Jorge, que han tenido disertaciones absolutamente enriquecedoras. Quiero inevitablemente señalar que los problemas que se han suscitado en el caso de Jorge, problemas de carácter de conexión, escapan a nuestro control, tanto así como los que registró en su ingreso Daniela, tratando de conectarse. Ambos han escrito y piden disculpas sinceras a toda la audiencia, en el caso de Jorge por no poder continuar y en el caso de Daniela Fernández por no haber podido estar presentes. Bueno, por supuesto que las disculpas están aceptadas, valoramos mucho su trabajo, valoramos mucho la entrega de lo que hacen y por supuesto esta buena disponibilidad y obviamente valoramos doblemente que tú hayas sido un poco el héroe de la jornada, Ricardo, al absorber... Tuve suerte, la, no. No, yo te cuento, alguna otra vez en Zoom me pasaron a mí los problemas que le han ocurrido ahora a Danielita y a Jorge. Bueno, suele pasar, son cosas de la pandemia. Estamos aprendiendo a convivir con este sistema de manera mucho más regular. De cualquier forma, hago presente de las disculpas de ambos a toda la audiencia y por supuesto a ti también, que estás ahí. Y quiero hacer un agradecimiento especial a Fernando Rivero y Rodrigo Mantari del Club CAE de la Universidad San Ignacio de Loyola, que hicieron posible con su activa participación en el equipo de producción que este evento y los personajes aquí citados hayan podido complacernos con su disertación. Ricardo, palabras finales. A partir de esta pregunta, para concluir, ¿vale la pena ser periodista deportivo en un país como el Perú, donde el deporte es tan irregular? Se disfruta más, justamente. Hay un disfrute, claro, hay un disfrute especial. ¿Ustedes cómo creen que cuánta alegría puedo haber sentido yo después de haber, porque yo tengo la edad como para haber visto los 36 años de frustración sin ir a un mundial? ¿Ustedes tienen idea cuánto uno puede dimensionar eso, ¿no? Claro que sí vale la pena. Las felicidades son pocas, pero son, como decía Vallejo, pero el secreto no está en que te guste solamente el deporte, sino en el que puedas hacer que tus palabras transmitan la emoción del deporte. Ese es el sueño de todo periodista, ¿no? Y nada, muchísimas gracias, de verdad, muy agradecido con todos los que se han quedado, sobre todo hasta el final, y nada, tiene un espacio grande acá en el corazón. Un abrazo grande. Sí, gracias. Ha sido una nutrida audiencia, le agradecemos a todos. Quisiéramos pedirles que abrieran sus cámaras para poder hacer una captura de pantalla y dejar para el recuerdo esta presencia con Ricardo Montoya. No sé, por favor, si fuera, están abriendo las cámaras. ¿Están abriendo? Está mi primo. Está. Si pueden, si el área técnica puede ubicar la plantilla en general, por favor. Rodrigo Serna, qué grande. Sí, mira. Te quiere mucha gente, te quiere mucha gente. Claro, les he dicho a mis amigos que vengan, que después me mojo con ellos. Ricardo Montoya, una vez más, muchísimas gracias por todo lo que has dado. Muchísimas gracias nuevamente a Jorge Barril también, a Daniela Fernández, a pesar de que no pudo estar presentes. Hemos estado encantados con esta disertación y a todos, esta nutrida concurrencia. Hasta cualquier momento. Ha sido una edición más de los webinars de la Universidad San Ignacio de Loyola, carrera de comunicación. Yo soy Juan Carlos Guerrero y regreso la próxima semana, viernes 5 de la tarde, con más información y educación gratuita. Hasta entonces, gracias a todos. Gracias, Ricardo. Hasta pronto. Abrazo, Juan Carlos. Fantástico. Chau, chau. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. The